peldaño tras peldaño. ¿Cómo es el proceso de nuestra vida en medio de este caminar? ¿Cómo es que nosotros vamos subiendo peldaño tras peldaño? ¿Cómo es que nosotros vamos ascendiendo por esta escalera de la vida? Y que no podemos retroceder, sino que tenemos que seguir avanzando día a día. Que aunque hay algunos momentos en que nos toque pararnos en algún escalón y sentarnos, así sea sentarnos allí en un escalón a llorar, pero que no retrocedamos, no nos devolvamos ni un solo peldaño de esa escalera. Que no retrocedamos, que no descendamos, sino que nuestra vida vaya de aumento en aumento, como la luz de la aurora, dice la palabra del Señor, hasta que el día esclarezca. Así que en nuestra vida, peldaño tras peldaño, vamos subiendo cada día a través de este diario caminar. Por allí vamos a tomar lectura de la palabra del Señor en el libro de Lamentaciones. Vamos a leer unos versículos en el libro de Lamentaciones. Estas lamentaciones son del profeta Jeremías. Hace algunos días hablábamos de cómo Jeremías tuvo que pasar por momentos tan difíciles, y es tanto que le llaman el profeta llorón. Oiga bien, es tanto que se le llama el profeta llorón, porque lloraba mucho, pero es que la crisis y la situación que tuvo que pasar el profeta Jeremías, sabemos que no fue fácil. Vamos a leer por allí en Jeremías capítulo 3, del verso 17 en adelante. Voy a tomar lectura de unos 2 versículos para que sigamos mirando a Jeremías, que siendo un profeta tuvo que pasar por muchas dificultades, y que a pesar y que él, estando en esa condición de esas situaciones tan difíciles, como humano sintió dolor, como humano se desalentó, como humano sintió morirse, como humano sintió que no había paz ya en su corazón, como humano pensó que el Señor se había olvidado de él, pero luego dice unas palabras muy bonitas, porque él sabía realmente quién era el que estaba con él. El verso 17 dice: de mí se ha alejado la paz, dice Jeremías. Oiga bien, en ese momento de angustia, cuando él estaba pasando esos dolores tan terribles en su vida, dice: de mí se ha alejado la paz, y me he olvidado ya ya he olvidado lo que es la dicha. Hasta he llegado a pensar que ha muerto mi firme esperanza en el Señor. Recuerdo mi tristeza y soledad, mi amargura y mi sufrimiento. Me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Oiga bien, mis hermanos, un gran hombre, un gran profeta, un hombre que quedó en la historia, un hombre de renombre, que Dios lo usó para cosas grandes, desde niño, desde antes de nacer. Oiga bien, por eso hace algunos días había estado hablando de que desde el vientre de nuestra madre Dios nos escogió, que quizás muchas veces nosotros, por inclinarnos a la mundanalidad, por inclinarnos a las cosas del mundo, al pecado, permitimos que nos lleguen muchas desgracias a nuestra vida y que no podamos salir adelante. Pero el propósito de Dios, cuando ha permitido que cada uno de nosotros haya sido engendrado en el vientre de nuestra madre y que hayamos llegado hasta aquí, es porque el Señor ha tenido un firme y gran propósito con nosotros. Pero qué bueno es que nosotros no estropeemos los planes que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Miramos que Jeremías, Dios
mismo lo escogió desde antes, creo, dice por allí, desde antes de nacer, desde antes de ser aún engendrado. Dios lo tenía en sus planes y Dios fue el que permitió que fuese engendrado y desde allí lo escogió para hacer un gran trabajo. Y miramos cómo este gran profeta de Dios en un momento se siente desanimado. Dice, el Señor me ha llenado de amarguras. Amarga es la bebida que el Señor me ha dado. Se ha alejado de mí la paz. Me he olvidado ya de lo que es la dicha, ya no siento gozo, porque la situación era muy difícil, pero aunque él estaba en esa condición, no dijo, ya no creo más en Dios, ya mi Dios se olvidó de mí, así que me voy a hacer lo que me venga en gana hacer, voy a divertirme en en ese medio en el cual él vivía, sino que más bien se humilló con rostro en tierra y decía, aunque ya no hay tristeza en mí, aunque ya no hay tristeza en mí, no hay gozo, dice, ya se ha desaparecido de mí el gozo. Y me ha llenado de tristeza y de soledad y de amargo sufrimiento. Entonces miramos cómo el profeta estaba lamentándose de su condición. Y todo el libro de Lamentaciones habla de no solo de lamentarse de él, sino de la ciudad, de la gente, cómo estaba, y él se lamentaba con amargura. Y luego dice el verso 20, me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Cuando él piensa en todo lo que está pasando, se encierra allí en el momento, en la tristeza. Se encierra allí en su soledad, dice el ánimo se me viene abajo. ¿A cuánto no nos ha pasado esto en medio de las dificultades, a través de este largo caminar, de este largo recorrido? En nuestra vida, peldaño tras peldaño, hemos tenido momentos en que hemos subido escalones corriendo. Hemos subido esa escalera, varios escalones los hemos subido con mucho vigor y los hemos subido quizás corriendo. Pero ha llegado el momento en que llegamos a un escalón de esa escalera que ya no queremos seguir subiendo, que más bien miramos hacia abajo y queremos descender un poco. Y en algunos momentos hemos descendido y allí nos hemos tenido que sentar a llorar. ¿A llorar por qué? Porque nos sentimos tristes, porque sentimos que hay soledad y amargura por el sufrimiento que de pronto estamos pasando. Pero como el profeta también, nos ponemos a pensar en las cosas maravillosas del Señor y volvemos a recobrar el ánimo, y el Señor nos dice, como le dijo a un hombre también, come y bebe porque largo camino te resta. Y entonces es allí donde recibimos fuerza de parte de nuestro Dios. Por allí sigue diciendo Jeremías, pero una cosa quiero tener presente, dice el verso 21, después que él se siente de esa manera, también dice, pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. El verso 22 dice, el amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Porque cada mañana, oiga bien, cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Las bendiciones del Señor son nuevas. Esto fue lo que dijo Jeremías. Las bendiciones del Señor son nuevas cada mañana, se renuevan cada día en nuestra vida. Y me digo, el Señor lo es todo para mí. Por eso en Él confío. Oiga bien, Jeremías en medio de esa angustia, en medio de esa soledad, en medio de esa amargura, él dice, pero sigo confiando en las bondades del Señor, porque las bondades del Señor y las misericordias del Señor no se han agotado, sino que son nuevas cada mañana,
y por eso en Él sigo confiando. El Señor es bueno con los que en Él confían, con los que a Él recurren. Y dice Jeremías, es mejor esperar en silencio a que el Señor nos ayude. Es mejor que el hombre se someta desde su juventud. El hombre debe quedarse solo y callado cuando el Señor se lo impone. Oiga bien, mis hermanos, debemos de quedarnos callados, debemos de esperar en silencio que el Señor nos ayude. No hay que maldecir, no hay que desconfiar de la misericordia del Señor. Hay que seguir confiando, hay que seguir confiando que Él es nuestra ayuda, que Él es nuestro escudo, que Él es nuestro todo. Bendito es el nombre del Señor. Hermanos, nosotros en estos momentos, no solo nosotros, sino el mundo entero está atravesando por un momento de crisis, está atravesando por una tormenta. Y más de eso aún, para nadie es un secreto que aquí en Colombia, fuera de la pandemia, también se nos agregó otra situación también que está empeorando la condición de muchos. Pero yo creo, hermanos, que debemos seguir teniendo esa confianza, debemos seguir sabiendo, entendiendo, no tener miedo, sino de saber que es el Señor el que nos sigue ayudando en medio de la tormenta. Yo en estos días me ponía a pensar, bueno, y le decía al Señor en mi oración, y lloraba diciéndole al Señor, Señor, yo no te puedo pedir que quites la pandemia. Yo no te puedo pedir que quite la guerra. Si oro por los gobernantes, si oro por las naciones, pero no te puedo pedir que suspendas eso porque realmente tu palabra dice que ha de venir guerras, que vendrán pestes. Y ahí estamos mirando el cumplimiento de su palabra. Y le decía, Señor, por favor, enséñame a mí y enséñale a la iglesia, no tanto a que nos saques de la tormenta, que nos saques de la crisis, sino más bien yo te pido, Señor, que nos enseñe a caminar en medio de la tormenta. ¿Qué le pasó a Pedro? Nosotros miramos a Pedro por allí caminando sobre el mar. Dice la palabra del Señor. Bueno, no voy a leer porque ya se nos está agotando el tiempo. Pero por allí, en Mateo capítulo 14, versos 22 en adelante, dice que por allí los apóstoles, los discípulos estaban en una barca y que se levantó una gran tormenta, hizo una tormenta gigantesca. Y luego el Señor se aparece en medio de la tormenta y los discípulos se asustan pensando que es un fantasma. Pero el Señor le dice, no tengan miedo, soy yo. Soy yo que estoy aquí. Y entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti, que yo camine, que vaya desde aquí hasta allá, o sea, por encima de las aguas. Hermanos, en estos momentos la gente está asustada, la gente no sabe qué hacer. Muchas personas están en estos momentos sufriendo de depresión, de angustia. Bueno, se ha apoderado el miedo, el terror en muchas personas. Yo creo que muchos de nosotros no estamos en esa crisis porque tenemos al Señor en nuestros corazones. Pero también hay hermanos en los cuales, hermanas, en las cuales se ha apoderado el miedo, el terror, se ha apoderado quizás la desesperanza. Pero, hermano, lo que estamos viendo no es un fantasma. Miramos que allí Pedro, con sus ojos humanos,
En medio de la tormenta lo que vio fue un fantasma. Nosotros también, y muchas personas están diciendo, esa epidemia viene del diablo. El diablo es el que nos tiene así. Otras personas dicen, no, eso fue los hombres, las personas malas. Hay personas malas en este mundo y fueron los que se inventaron esa epidemia. Y están viendo un fantasma por todas partes. Pero yo creo que nosotros con la mente de Cristo debemos saber que no es ningún fantasma, que no es ni esto ni lo otro, que es la presencia del Señor en medio de este mundo, haciéndose dar a entender que Él está ahí, que aunque muchos no lo ven y muchos no creen en Él, pero Él está haciendo su manifestación a través de estas situaciones, dándole a entender a la humanidad que Él está allí como un fantasma para muchas personas, que muchas personas están espantadas, están aterradas, están aterrorizadas, están confundidas, como si estuviesen viendo un fantasma. Pero nosotros estamos mirando la poderosa mano de Dios obrando en medio de una generación maligna y perversa, en medio de un mundo que cada día se sumerge más y más en la maldad, más y más en el pecado, un mundo corrompido, un mundo depravado, que quizás nosotros que vivimos por aquí en estas lejanías, hay cosas que no nos alcanzan a caber en la cabeza. Y quizás nuestro Colombia todavía no está tan sumergido, pero miramos otros países, otras naciones, hermanos, donde hay cosas que en la cabeza de un ser humano no puede caber lo que está sucediendo, lo que están haciendo, pero realmente que lo están haciendo, que lo están disfrutando porque son siervos de Satanás, porque son personas que se han hundido y se han dejado manejar por el dueño, por el que los está manejando en este siglo. Así que están viendo muchos un fantasma, pero en el caso de nosotros, la iglesia, no debiéramos mirar un fantasma, debiéramos mirar la obra de Dios que está haciéndose presente en medio de este mundo, dando un llamado de atención, porque se está tocando la última trompeta. La última trompeta está sonando. ¿Y cómo está sonando? Está sonando de esta manera, para que el que sea sabio pueda entender y pueda percibirse de que el Señor está haciendo un llamado a la raza humana a través de su palabra, a través de dar a conocer su palabra, que cielo y tierra pasará, pero sus palabras no pasarán, ni una jota, ni una tilde, dice la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, no hay que tener miedo. Sí, como humanos tenemos un temor de pronto de que nos da miedo que nuestro familiar se muera de la muerte, pero en sí, nosotros no debemos tener miedo porque somos seres inmortales. ¿Por qué somos seres inmortales? Los que hemos conocido al Señor, los que estamos obedeciendo la palabra del Señor, porque la palabra del Señor dice que pasamos de muerte a vida, de modo que nosotros somos seres inmortales, simplemente que en un momento dejamos de respirar, pero que vamos a vivir por toda la eternidad. Que dejemos de respirar no significa que allí se acabó todo, que fuimos dejados por la misericordia del Señor, que fuimos abandonados, que a pesar que el Señor no nos sanó, que a pesar que el Señor no nos dejó seguir viviendo, pero es que simplemente el Señor nos está haciendo un traslado de vida, nos está pasando de muerte a vida, porque nosotros somos seres inmortales. Así que debemos de aprender a seguir navegando en medio de la tormenta, a seguir caminando en medio de la crisis, no como Pedro, porque Pedro empezó a caminar por la palabra del Señor, dijo, si el Señor va conmigo, yo voy, y empezó a caminar, pero en un momento dado perdió su objetivo
y su objetivo era llegar donde estaba Jesús, pero en un momento dado quitó la mirada de Jesús y más bien empezó a mirar lo que estaba sucediendo a su alrededor, que habían truenos, habían relámpagos, que el mar estaba embravecido, y entonces perdió la visión del maestro y comenzó a hundirse. Que no nos vaya a pasar a nosotros, mis amados hermanos, en estos momentos de crisis, de situación difícil, que perdamos la mirada, que perdamos el objetivo que tenemos. Nuestro objetivo es llegar a Jesús, nuestro objetivo es llegar a la presencia del Señor. Nuestro objetivo no es que llegue la vacuna, que nos vacunen, que llegue esto, que llegue lo otro, que pase la pandemia, que pase la guerra. Nuestro objetivo es llegar a la presencia del Señor. Así que debemos de seguir navegando en medio de la tormenta, seguir caminando en medio de la crisis. Así que debemos de seguir confiando en el Señor a pesar de todas las situaciones que se vengan. Nosotros miramos, hermanos, cómo a veces, qué tristeza, cuando tenemos nuestra mirada fija y cuando hemos aprendido a navegar pensando en los beneficios del gobierno, cuando pensamos en la capacidad de los científicos. No, los científicos tienen el poder en sus manos, así que si llega esto, llega lo otro, los científicos tienen la cura para esto, los científicos tienen la vacuna para lo otro. Pero en medio de esta pandemia, en medio de estas situaciones, nos damos cuenta que el hombre es frágil, que el hombre realmente es insuficiente. Hemos mirado la incapacidad de los científicos en medio de esta situación. Hemos mirado cómo la economía mundial también se ha venido abajo, porque la economía también es frágil, porque realmente todo es frágil en estos momentos, pero el único que sigue en pie y que su palabra no falla, se llama el Señor Jesucristo. Así que, mi estimado hermano, mi estimado amigo, no debemos perder nuestro objetivo. Nuestro objetivo es llegar a la patria celestial. Nuestro objetivo se llama Jesucristo y no debemos mirar la tormenta que está sucediendo a nuestro lado, los vientos, las tempestades, los relámpagos, los rayos, los truenos, sino que debemos seguir teniendo la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, para así no perder nuestro objetivo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa Amanecer con Cristo, con el tema Mi vida peldaño tras peldaño. Así que yo les invito, mis hermanos, para que hagamos una oración. Bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a hacer una oración. No sé si por allí hayan mandado, haya algún alguien